¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a Genezaret Internacional a través de nuestra plataforma de YouTube, Arnoldo Linares y Genezaret TV. Continuando con nuestra serie Conceptos. Hoy cerrando el tema acerca del Espíritu es. Y hoy vamos a hablar acerca de el Espíritu es el mismo. Cuando hablamos del Espíritu, estamos hablando o nos estamos refiriendo al Espíritu de Dios o al Espíritu del Señor. Cuando decimos que es el mismo, sugerimos identidad, el Espíritu mismo, ¿ok? Estamos dándole identidad. Esto es que la persona o la referencia que estamos haciendo es que la persona en cuestión no es otra diferente, aunque encontramos esta definición del Espíritu es el mismo. En el Nuevo Testamento no es otra persona diferente a la persona que encontramos en el Antiguo Testamento, porque el Espíritu Santo es Dios. ¿Ok? Entonces, además, enseñamos que desde el principio es el mismo Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu mismo es el que estuvo operando en la creación. Y es muy interesante que podamos escuchar e internalizar lo que les voy a decir. Porque la operación del Espíritu ha sido necesaria desde el Génesis. Desde el capítulo 1 del libro de Génesis, ya desde el versículo 2, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el mismo del cual habla el Nuevo Testamento, que vive en nuestros corazones, que ha sido puesto en nuestras vidas por Dios, ese es el mismo, valga la redundancia, que operó en la creación de los cielos y la tierra. Operó en un momento determinante, escuche bien esto, determinante, urgente y necesario. ¿Por qué creen ustedes que yo traigo este tema a colación? Porque me es urgente, determinante y necesario en estos tiempos tan difíciles, donde hay caos en todas las áreas, en todos los estratos sociales. La humanidad está viviendo un deterioro grande, muy, pero muy grande, difícil. Y es por eso que en estos escenarios, hablar del Espíritu Santo, que va mucho más allá de hablar de la doctrina, es hablar de la persona, el medio por el cual podemos nosotros en esta sociedad que tiene una urgencia de cambio y de una vida mejor, la intervención de Él. Entonces, el Espíritu Santo en el principio operó en un momento determinante, urgente y necesario en la condición de la tierra. Muchas veces hemos leído este versículo que dice que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios fluía, se movía sobre la faz de las aguas. Allí se utiliza para hablar de la condición de la tierra una frase hebrea que se lee tohu va bohu. Es una frase hebrea bíblica que se encuentra ahí en la narración de la creación del Génesis, capítulo 1, versículo 2. Y allí se describe la condición de la tierra. Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la luz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Tal parece que estas tinieblas se están moviendo sobre la faz de la tierra, sobre la vida de una sociedad, sobre las vidas de las naciones y de los sistemas humanos. Y necesitamos, sí, una intervención urgente del mismo, el Espíritu Santo. Las palabras tohu y bohu también aparecen en el paralelo en Isaías 34:11 de la versión Reina Valera y se traduce, escuche, porque le voy a hacer una pequeña reflexión sobre esto. Se traducen con las palabras destrucción y asolamiento. Entonces el tohu hebreo se traduce como desperdicio, lo que estaba asolado, desierto, vacío, vanidad y nada. ¿Qué quiero decir con esto?
que la intervención del Espíritu es tan urgente en aquellos que se sienten despreciados, en aquellos que se sienten asolados, a aquellos que están pasando por una vida tan difícil que creen que es el desierto y es en el desierto que van a morir, aquellos que solo expresan su vacío existencial, aquellos que no encuentran satisfacción a nada y viven en los excesos produciendo vanidad, como decía el sabio Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Quiero hacer un llamado aquí, a través de este tema, a través de esta enseñanza y sobre todo con el Espíritu de Dios. Ese viento, ese revolotear como paloma de la Rúa HaKodesh, eso es necesario en este momento si tu vida se encuentra vacía, si tu vida se encuentra que no estás haciendo nada, que nada vale la pena. Es el momento de que haya una intervención directa del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que pueda soplar, para que pueda obrar y quitar el caos donde estás metido o el caos donde se está metida y el desorden en el que está metida nuestra sociedad. Es necesaria la intervención del Espíritu, número 1, para que haya orden. Número 2, para que te dé nombre, para que te saque del asolamiento y te acompañe. Y número 3, para darte la libertad. Cuando hay orden, identidad y libertad, ahí sí podemos hablar de avivamiento. Porque el avivamiento es mucho más que emociones encontradas, manifestadas de una u otra forma a través de los carismas y de los excesos de emoción. El avivamiento es orden, es identidad y el avivamiento es libertad. La manera como se presenta en esta ocasión el Espíritu de Dios en el principio, la manera como se presenta y opera, confirma su naturaleza sobrenatural y su vigencia activa en los tiempos. El Espíritu Santo, el mismo, es conocido por nuestra teología del hebreo Ruach HaKodesh. La palabra Ruach apunta a la fuerza divina, invisible, que mueve o traslada algo o especialmente a alguien, que mueve o traslada algo o a alguien. Me siento decir que Dios trasladó a través del Espíritu a todo ser que estaba despreciado. Los trasladó a su reino. Y dice que Él escogió lo vil y lo menospreciado. Y esa es una operación del Espíritu del Señor. Entonces se traduce Ruach Elohim al Ruach HaKodesh como viento, que está acompañado por la palabra Elohim, que es el Dios Todopoderoso. ¿A fin de qué? A fin de aclarar que el viento no es una fuerza natural, el viento que se movía en el principio, no es una fuerza natural ciega y caprichosa, no, es la persona del Espíritu Santo, Dios manifestado en la persona del Espíritu Santo, ¿ok? Estaba determinado y dirigido por Dios, porque era Dios obrando. Segundo lugar, el Espíritu Santo es el mismo que opera en medio de la diversidad de dones en el cuerpo de Cristo. Miren cómo hemos pasado desde el principio del Antiguo Testamento, desde el Génesis capítulo 1, vamos a pasar a la primera carta de Pablo a los Corintios, cuando Pablo afirma que es el mismo. Sí, es el mismo en su operación en el principio, pero también es el mismo en su operación bajo la gracia de Cristo, operando en la comunión de los santos, obrando en el cuerpo de Cristo. Entonces, el Espíritu es el único, escuche bien esto, que puede mantener la unidad del cuerpo de Cristo por encima de la diversidad. Y esto sería como un texto lema, un texto base para tomar esta palabra. Dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Su presencia dentro del cuerpo de Cristo demuestra que toma en cuenta, escuche bien, toma en cuenta porque cada uno tiene su identidad y la tiene clara y la estima. El Espíritu Santo la estima para seguir construyendo la unidad del cuerpo a pesar de las diferencias y por encima de la diversidad. Su presencia dentro del cuerpo demuestra que toma en cuenta a todos sus miembros con fines productivos
para el reino. Toma en cuenta a todos, a cada uno de sus miembros, con fines productivos para el reino de Dios. Dice la palabra, en la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo hablando allá dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. El mismo Espíritu que estuvo en el principio ahora está aquí, allí revolucionando, revoloteando, moviéndose, soplando dentro del cuerpo de Cristo. Pero a cada uno les he dado la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a unos, dice, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro, fíjense, ahí están, a cada uno él va repartiendo. ¿Para qué? Para que haya esa fuerza en lo individual, para que trabajen por lo global, por lo general, por el todo. Y dice, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. De modo que el cuidado de cada uno en particular y su equipamiento, o mejor dicho, o en palabras más modernas, su empoderamiento posee un objetivo general, el todo a través de lo particular y los dones, los carismas, los regalos, el reparto equitativo a cada uno es para que a través del trabajo, del funcionamiento de cada miembro puedan hacer algo general y global. El Espíritu Santo, su persona, el mismo, su persona y su voluntad es impartida según sus criterios, pues son perfectos. Sus criterios son perfectos y Él reparte según su voluntad. Hay una voluntad propia del Espíritu, una voluntad individual y una voluntad perfecta. Cada pensamiento, cada plan, en su distribución de los regalos, los carismas, con lo que capacita a la iglesia y el cuerpo de Cristo para mantenerlos vivos y mantener la unidad, son equitativos y son dados por Él como Él quiere. ¿Y por qué lo hace? Con el fin de sacar el máximo provecho de las funciones de cada uno. Termina diciendo Pablo, pero todas estas cosas, ¿cuáles? Esta repartición, este equipamiento, este empoderamiento que le da a cada uno en el cuerpo de Cristo. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, el Espíritu es el mismo, el Espíritu que operó en la creación, tomando el desorden y volviéndolo orden, tomando el desperdicio y sacando provecho de todo esto y poniendo cada cosa en su lugar para traer orden, para dar identidad y sobre todo de proveernos del gran tesoro de la dignidad humana como lo es la libertad. Ese mismo Espíritu es el que trabaja con el cuerpo de Cristo, la iglesia, la columna y baluarte de la verdad, repartiendo como Él quiere. ¿Para qué? Para capacitarla, para que el reino se haga cada día más fuerte. Trabaja en el cuerpo como Él quiere, no imponiendo su voluntad, sino sugiriendo su voluntad y haciendo como Él quiere, porque es lo que más le conviene al cuerpo para mantener la unidad del cuerpo de Cristo para provecho y productividad del reino de los cielos. Así que abracémonos a esta persona, a la persona del Espíritu Santo, el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo de siempre. Que Dios le bendiga.